Bueno, instalada la segunda mesa de esta importante jornada que nos congrega bajo el título La importancia de la relación México-Mercosur, expreso mi agradecimiento a los organizadores por haberme dado esta gratísima encomienda de moderar la mesa. En ella van a estar, como lo indican los propios señalamientos, el señor Iván Oliveira Canabrava, embajador de Brasil en México, el señor Casio Luiselli, director del Departamento de Estudios Internacionales del ITES, Campus Ciudad de México, la relación México, el señor José Félix Fernández Estigarribia, embajador de Paraguay en México, el señor José Goñi Carrasco, embajador de Chile en México, y Arturo Oropesa García, investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios y amigo y colaborador cercano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De acuerdo con las instrucciones de los organizadores, daremos un espacio de 15 minutos a cada uno de los ponentes y en primer término corresponde el turno al señor Iván Oliveira Canabrava, embajador de Brasil en México. Daré algunos breves datos de sus currículum vitae. Él cursó la preparación de la carrera diplomática en el Instituto Río Branco en Brasil, donde también cursó la carrera de altos estudios. Su desempeño diplomático es muy amplio y en los últimos años ha sido embajador extraordinario plenipotenciario de Brasil en Luanda, Tel Aviv, Tokio. A partir de 2005 es embajador extraordinario y plenipotenciario de Brasil en México. Ha sido conferenciante en importantes foros internacionales y merecedor de diversos reconocimientos otorgados por los gobiernos de Brasil, Paraguay, Ecuador, Alemania, Venezuela, Italia, Surinam y Bolivia. Con esta presentación nos congratulamos de su presencia y participación, señor embajador. Muchas gracias. Me gustaría dejar preliminarmente constancia de mi gran satisfacción por estar en este Centro de Excelencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la INAM, a participar de este seminario con participantes tan ilustres, platicando con ustedes sobre los avances y las perspectivas del Mercosur. Es cada vez más evidente que el proyecto iniciado con la firma del Tratado de Asunción en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay configura hoy un amplio y profundo proceso de integración. Se confirmó recientemente la adhesión plena de Venezuela al bloque durante la última cumbre del Mercosur realizada en julio último en Córdoba, Argentina. Se encuentran actualmente asociados al bloque todos los países de América del Sur, a excepción de Surinam y Guyana. Muchos se preguntan lo que significa ser un Estado asociado al Mercosur. La asociación de un país al bloque representa una profundización de las relaciones económico-comerciales, así como políticas. Además de estar integrados en la área de libre comercio, que se va consolidando a medida que los cronogramas de desgravación tarifaria se van concluyendo, los estados asociados gozan de amplia participación en los foros técnicos y organismos especializados. Pueden participar, por ejemplo, de las reuniones de ministros, foro de consulta y concertación política y en cualquier otro foro del Mercosur que estén tratando de temas de su interés. Una de las primeras preguntas que surgen cuando se habla de Mercosur es lo que significa concretamente este proceso de integración. No pretendo atenerme a la historia y antecedentes del Mercosur. Me gustaría, sin embargo, recordar que el Mercosur, como otros importantes procesos de integración, fue concebido para enfrentar los desafíos inherentes a una economía mundial caracterizada por una creciente interdependencia con sus oportunidades y retos. En este sentido, el Tratado de Asunción intenta consagrar una nueva estrategia
de inserción internacional para sus integrantes, la cual da prioridad a la búsqueda de la competitividad, a la maximización de las ventajas comparativas de la región y a la mayor eficiencia de los sistemas productivos nacionales, como instrumentos para promover el bienestar social. Dado ese objetivo general, considero importante destacar que el Mercosur es un proceso dinámico y en constante evolución. Si inicialmente se verificó mayor énfasis en aspectos económicos y comerciales del proyecto, en el contexto de la implementación del Programa de Liberación Comercial y conformación de la Política Aduanera Común, gradualmente y no por casualidad, se nota un refuerzo hoy día de las dimensiones políticas y social de Mercosur. En este contexto, al lado de foros técnicos que tratan de cuestiones más directamente vinculadas al espacio económico, ganaron en dinamismo y importancia órganos como, por ejemplo, la Comisión Parlamentaria Conjunta, responsable por la elaboración del proyecto que creó el Parlamento del Bloque, tema esto que fue muy bien tratado ya por mi colega, el ministro consejero de la Embajada Argentina. En las reuniones de ministros de Educación, Justicia y Trabajo, cuyas iniciativas tienen un reflejo directo sobre la vida de los ciudadanos del Mercosur. Yo quería nada más subrayar, complementando lo que en el segmento anterior se habló, que sí hay temas culturales en el Mercosur. Uno de ellos está aquí, la cuestión de la presencia de la educación, que es muy importante, como hay de ministros de Cultura también. Debe resaltarse aún el Foro de Consulta y Concertación Política, que articula posiciones en temas que van desde candidaturas en foros internacionales hasta la cuestión de derechos humanos, pasando por la política de aguas de los estados partes. Una agenda muy amplia. Basta mirar el organograma del Mercosur para darse cuenta de que existe un foro negociador para prácticamente todos los sectores de la vida social. En parte en función justamente de este carácter dinámico del Mercosur, creo que es difícil hacer una evaluación directa de los avances y perspectivas del bloque. En la actualidad, el Mercosur no encaja perfectamente en ninguna de las categorías del proceso de integración identificados por la doctrina que tradicionalmente clasifica según su alcance y grado de cooperación económica requerido o existente. El Mercosur formalmente aspira a ser un mercado común. En la práctica, sin embargo, el Mercosur puede ser considerado actualmente una zona de libre comercio y una unión aduanera en fase de consolidación. De hecho, hoy, con excepción del azúcar y bienes del sector automotriz, todos los productos comercializados al interior del Mercosur se benefician del régimen de libre comercio previsto en el Tratado del Mercosur. Adicionalmente, se negociaron disciplinas en materia de servicio, circulación de trabajadores y se desarrollaron diversas actividades de cooperación, incluyendo coordinación de políticas, armonización normativa y la realización de proyectos conjuntos en áreas variadas como en materia de reglamentos técnicos, reglamentos sanitarios y fitosanitarios, todo para facilitar la libre circulación intrazona. La circulación intrazona, pero aún está sujeta a controles en las fronteras, generando costos que podrían evitarse con la efectiva integración de los mercados de los Estados partes. En materia de política tarifaria, el Mercosur cuenta desde 1994 con una tarifa externa común, TEC, que formalmente abarca todo el universo de productos comercializados con terceros países. Cerca de 9.000 conceptos tarifarios entregan hoy la nomenclatura común del Mercosur, con tarifas ad valorem que varían en general entre 0 y el 20%, de acuerdo con la categoría de productos y la existencia o no de producción regional. Además, hay una serie de procedimientos aduaneros y administrativos que se adoptaron con vistas a asegurar una mayor uniformidad en la aplicación de la TEC, la tarifa externa común. Cabe anotar que la adopción de la tarifa externa común significó una apertura real de las economías de la región, llevando la tarifa promedio
que era de 45 minutos, a hoy cerca de 13%. Sin embargo, en función de las diferencias relativas existentes entre las economías de los socios, aún no es posible eliminar completamente la posibilidad de aplicación por un Estado parte en circunstancias excepcionales previstas por normas comunitarias de tarifas diferenciadas para productos específicos. Cada país está autorizado, por ejemplo, hasta 2008, a mantener listas nacionales de excepción a la TEC. En el caso del Paraguay y Uruguay, el número de excepciones es mayor que en el caso de Argentina y Brasil. Además, aunque no hayan sido negociadas disciplinas en materia de defensa de la competencia, compras de gobierno, salvaguardias y otros instrumentos de política comercial, y aunque pese el hecho de que el Mercosur negocie como bloco varios acuerdos comerciales, el grado de unificación de las políticas comerciales de los estados parte del Mercosur aún es reducido. Disculpe, yo creo que leí mal. Aunque ya hayan sido negociadas, no negociadas, les pido disculpas. Si fueran negociadas disciplinas en materia de todos estos puntos, que yo repito, competencia, compras gubernamentales, salvaguardas y otros instrumentos de política comercial. La expectativa es que hasta 2010 estos instrumentos estén en operación, permitiendo la consolidación de la unión aduanera. Por otro lado, a pesar de que solo han transcurrido 15 años desde la firma del Tratado de Asunción, el Mercosur armonizó una serie de políticas propias del mercado común, incluso de una unión política en las áreas de educación, cultura, justicia, seguridad, combate al tráfico y al terrorismo, seguridad social, conteo del tiempo de servicio, defensa del consumidor y medio ambiente, para citar apenas algunos ejemplos. Dentro de este contexto, es importante resaltar los diversos logros del Mercosur dentro de una política económica social. El proceso de integración logró promover una convergencia política inédita entre sus miembros, ayudando a coordinar iniciativas en el campo regional y internacional. El Mercosur comprende hoy iniciativas en materia de seguridad internacional, asuntos judiciales, educación, como se dijo. Sin embargo, tal vez el más importante ejemplo de la vertiente política del Mercosur sea la cláusula diplomática prevista en el Protocolo de Ushuaia de 1998, que reconoce la plena vigencia de instituciones democráticas en los Estados miembros como precondición para el desarrollo del bloque. En el campo económico, el Mercosur propició la acción coordinada de los agentes económicos para enfrentar conjuntamente los retos de la globalización. No estoy hablando solamente de ampliación del comercio, cuyos números son expresivos. Sobre todo, pues se trata de un crecimiento del comercio del orden del 300% entre 1901 y 2005. Cabe recordar igualmente el importante papel del bloque como plataforma de exportación en escala mundial. En este sentido, se avanzó en el diseño de estrategias conjuntas de una promoción comercial con terceros países y conjuntos de países. Hoy Mercosur tiene firmado acuerdos con Chile, Bolivia, 96, países con los cuales ya existe el libre comercio. El Mercosur también concluyó en los últimos años acuerdos con diferentes áreas, como los miembros de la South African Customs Union, India, Colombia, Ecuador, Venezuela, el llamado Mercosur-CAN, con Perú y con Cuba. Hay una serie de otras importantes negociaciones en curso, como con México, Unión Europea, ALCA, Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto, Israel, entre otros. La preocupación por aspectos sociales siempre estuvo presente en el proceso de integración, previendo la participación de los ciudadanos en su evolución. Profundizando un poco en el tema, me gustaría resaltar dos iniciativas, una de carácter macro, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, y otra del carácter focalizado, el Acuerdo de Integración Fronteriza. El Mercosur
primero, que es el Fondo de Convergencia Estructural, el FOSEM, es un instrumento extremadamente importante porque es un instrumento que visa minorar las desigualdades regionales. Yo creo que este tema ya fue muy bien tratado por mi colega el embajador del Uruguay y el doctor Jorge Ritke también, que nos habló. Yo diría que hoy día que el fondo que está para ser implementado, yo creo que es el único foro para tratar de este tema, además de lo existente en la Unión Europea. Deberá ser implementado a partir de este año con recursos del orden de $100 millones y está destinado a proyectos cuyo objetivo sea aumentar la competitividad del bloque, disminuir las desigualdades regionales y mejorar la infraestructura. Por otro lado, el segundo tema, que es el Acuerdo de Integración Fronteriza, pretende solucionar la situación de los ciudadanos de las fronteras del Mercosur que viven y trabajan en ciudades limítrofes y prevé, entre otros, la libre circulación de la mano de obra y productos al acceso a los servicios de educación, salud y seguridad social. En otras palabras, establece desde ahora un pequeño mercado común para aquellas subregiones. En el caso de Brasil, que tenemos 11 vecinos, 10 vecinos, es una cuestión sumamente importante y estos acuerdos han logrado un gran avance. Espero haber logrado tratar un cuadro razonable de los avances del Mercosur. Me gustaría complementarlo diciendo que en la fase actual de integración, donde se notan algunas quejas con relación a los costos del proceso, particularmente aquellos representados por la adhesión a la tarifa externa común, refleja en grande parte dificultades normales existentes en proyectos de integración profunda como la que caracteriza el bloque. En realidad, creo que el gran reto hoy para el Mercosur es lograr avanzar en lo que se llama el núcleo duro del proceso de integración. Me refiero a los temas de tratamiento más complejos, que implican muchas veces la revisión integral de las legislaciones internas, inclusive dispositivos constitucionales o cuya competencia va más allá del federal, comprendiendo también los estados y municipios. No obstante que tales dificultades no sean impugnables, me gustaría dejar registro de los grandes avances, incluso los relacionados con estos temas más complejos, en los últimos años. Hubo resultados notables en temas como la eliminación del doble cobro de la tarifa externa común, la armonización de los regímenes aduaneros de importación, la adopción de mecanismos para la integración de procesos productivos y la facilitación empresarial. Se creó un sistema aduanero informático único que permite consultas en tiempo real y cuya formulación implicó la simplificación y la armonización de los procedimientos aduaneros. Se avanzó en materia importante en materia de liberalización de comercio y servicios, que se encuentra ahora de la liberalización del comercio de servicios, que se encuentra ahora en su sexta ronda de negociaciones. Se aprobó norma relativa a compras de gobierno, que comprende las licitaciones en el ámbito federal de todos los estados parte. El mecanismo de solución de controversias fue reforzado con la aprobación del protocolo de olivos. En resumen, se logró no solo disminuir algunos temas pendientes importantes para la consolidación del mercado común, sino en una trayectoria que ya es característica del bloque, ir más allá. Me gustaría pasar rápidamente a la cuestión de las perspectivas del Mercosur. Creo que la aprobación de estas iniciativas, junto a otras importantes, como la creación del Fondo Estructural, el FOSEM, dan un nuevo empuje al Mercosur para seguir avanzando en la consolidación del proceso de integración. Mencioné al principio de mi conferencia que no por casualidad se nota un gran énfasis en la fase actual en las vertientes políticas y sociales del Mercosur.
Como espero haber comprobado con algunos ejemplos, este énfasis no representa descuido del programa de liberalización comercial o de consolidación de una unión aduanera. Significa, en verdad, el retomar un principio presente en el bloque desde su fundación y que se encuentra reflejado en el Tratado de Asunción. Estoy hablando del objetivo de alcanzar el desarrollo económico con justicia social. Creo que no es necesario discutir aquí los diversos procesos de liberalización comercial nacionales, regionales o multilaterales que fallaron en este proceso. Los países que integran el Mercosur tienen hoy bien presente este objetivo. Es natural que los medios de comunicación resalten eventuales divergencias, pero el Mercosur es una realidad para todos sus estados partes, y las negociaciones para su consolidación siguen día con día. Cuando me preguntan sobre las dificultades específicas en el ámbito del Mercosur, acostumbro responder con tranquilidad de quien ya vio al bloque superar diversas crisis, incluso externas, con creatividad y voluntad. Ya pensaron si no existiera el Mercosur. Muchísimas gracias. Agradezco al embajador Olivera Canabrava su participación, el esfuerzo de estar con nosotros. Incluso aprovecho la oportunidad para señalar que en el curso de la sesión tendrá que retirarse para atender algún compromiso urgente, y apreciamos mucho la alta calidad de su presentación. Es turno del señor Casio Luisegui. Él es egresado de la licenciatura en Economía de nuestra universidad. Tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Wisconsin, con especialidad en Economía Agrícola, Desarrollo Económico, Economía Internacional. Tiene igualmente un doctorado por la Universidad de Sudáfrica en materia de estudios ambientales. Ha sido profesor en distintas instituciones, nuestra propia universidad, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México, el Instituto Mateo Romero de Estudios Diplomáticos y el CIDE. Profesor y conferenciante en distintas universidades del mundo, entre ellas la John F. Kennedy School of Government, la Harvard University, la Universidad de Oxford, Universidad de Wisconsin-Madison, el Center for United States-Mexico Studies en la Universidad de California de San Diego. En la administración pública ha tenido un recorrido importante, funcionario de la Secretaría de Hacienda, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Semarnat, en la presente administración. Fue subdirector de la CEPAL de Naciones Unidas y subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Fue embajador de México ante la República de Corea y fue el primer embajador de México ante la República de Sudáfrica. Asimismo, embajador concurrente en 5 países del sur de África: Zimbabue, Mozambique, Botsuana, Lesoto, Suazilandia. Observador permanente de México ante la Southern African Development Community. Señor embajador, por favor. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en nuestra casa, en esta madre de universidades que es la UNAM, y recordarle a mis queridos colegas que el emblema de la UNAM es el mapa de América Latina. Siempre lo hemos dicho y sentido con orgullo los que somos egresados de esta casa de estudios. Es una situación especial porque me encuentro con colegas embajadores, pero no estoy como embajador y se me da una cierta liberalidad en mis comentarios. Quiero que sepan que mis comentarios parten de un profundo amor por América Latina, un cierto conocimiento de muchos años, mis años de CEPAL, mis años de ICA, pero sí voy a hacer algunos comentarios críticos y los doy en ese ámbito. Es cierto lo que dice el embajador de Brasil: Mercosur es una realidad y es una buena realidad. Yo recuerdo en el ICA, cuando empezaba el esfuerzo, trabajamos duro haciendo documentos para la parte agropecuaria. El tema es ¿dónde cabe México en esto? Y si no cabe, ¿quién pierde? Y eso es un tema que hay que hablar. No hay que pasar por encima con una serie de frases muy amables, pero en el fondo no entramos a ciertas cosas. ¿Dónde está México hoy en América Latina?
Es una pregunta muy importante. Ahora bien, mi ponencia me saca un poquito del tema, pero me voy a regresar a él. Regionalismo y globalización. Quo vadis globalización. Todavía hace 10 años había un seminario tras otro sobre Asia-Pacífico. Asia-Pacífico ya ni quien se acuerde de Asia-Pacífico, porque han pasado cosas mucho más dramáticas y dinámicas en la economía internacional. Yo creo que la globalización hay una convergencia global de precios y se puede medir. Creo que la globalización, sin embargo, es todavía incipiente. Toca apenas menos de la mitad del PIB global. Hay quien señala que la globalización que indujo Inglaterra en el siglo XIX, en muchas cosas fue mucho más allá que esta globalización. Pero ¿se está generalizando la globalización? No se está generalizando. Creo que hay dos temas capitales para entender lo que está sucediendo. Primero, el fracaso de la OMC, lo dijo el doctor Whitaker, lo dijo de alguna manera el embajador Puente Leiva. No ha podido convertirse la heredera del legendario GATT en la gestora de la globalización. Y ahí está la dramática, reiterado fracaso de Doha. Por cierto, ahí yo hago un tributo al liderazgo brasileño en Doha y con los países hermanos de América Latina, de señalar las brutales inequidades agrícolas y el doble estándar de los países desarrollados, que es parte de los problemas de Doha. Y creo que ha sido valiente y visionario el liderazgo de Sudamérica, digo yo, sobre todo de Brasil, en Doha, pero el hecho es que no está funcionando. Y también creo que el ALCA ya le pasó su momento, no merece la pena distraernos mucho en esas cosas. Pero sí siento que la economía internacional se está bifurcando. Como dice Gilpin, vamos a tener un hiatus, un momento, un compás de espera de grandes bloques regionales antes de poder hablar de una globalización generalizada. Y los bloques claramente no están pasando por América Latina. Los datos duros, el embajador del Uruguay hizo algunas observaciones de simetrías, en base a ellas voy a hacer algunas observaciones, señalan claramente que hay una triada de poder que no se ha movido en muchos años, con Estados Unidos en el vértice, es una economía de 11 trillones de dólares, más que toda Europa sumada, y después la Unión Europea. Y en tercero y muy distante viene el Japón, que es una economía enorme, es una economía 3 veces y pico mayor que la de América Latina, solo la economía japonesa. Esa triada está resintiendo la enorme tensión de Asia del Este. Por eso no se habla ya tanto de Asia-Pacífico. Tiene connotaciones más específicas. Es China, es el propio Japón, es Corea, de alguna manera menor es Taiwán. No quiere decir que los países de ANSEA no estén creciendo, no estén importantes. Simplemente el avasallador crecimiento de China está cambiando dramáticamente la correlación de fuerzas y está bifurcando la globalización. Es evidente que en pocos años más esta triada del poder económico mundial y diario político se va a convertir en un rombo donde Japón, que no va a dejar de ser un país muy importante, y China van a ocupar un puesto privilegiado y muy importante en los asuntos mundiales. Hay quien dice, y casi siempre se dice como adjetivo, India. Y sí es cierto, simplemente India va a tardar más tiempo. India va a tardar más tiempo, la economía india hoy por hoy es todavía más pequeña que la nuestra, pronto será mayor, y dentro de algunos años será muchísimo mayor. Pero India tiene mucho más obstáculos que los que tiene China. China está adelante en el proceso de integración en la economía global. Sin embargo, la suma de China y de India en la economía global ha generado el mayor cambio de precios relativos que conozca la historia económica moderna. El precio relativo del trabajo ha caído vertiginosamente en el planeta Tierra. En parte por eso también la inflación ha dejado de ser un problema. Y ha habido un cambio también muy dramático en los precios de los commodities. Esto ha servido a América Latina, sobre todo al sur de América Latina, pero hay una cierta ironía. Una vez más, América Latina provee materias primas y commodities con una elasticidad de ingreso de la demanda que ya sabemos. Parece una ironía lo que dijo el doctor Whitaker de Corea, señala eso. Corea dejó
el tema de, bueno, soy país pobre y estoy condenado a perpetuo a exportar commodities. Corea es ahorita un país que está en la punta de la alta tecnología y compite solo con Japón y Estados Unidos en ciertas materias. En esta evolución, en estos datos de la economía, esta globalización que se bifurca, en esta Asia del Este, que parece tomar un rol avasallador por su peso específico en la economía mundial, ¿dónde cabe América Latina? Entonces hago una segunda pregunta: ¿dónde cabemos nosotros los mexicanos en América Latina? Lo que aquí no se ha contestado, pero ¿dónde cabe América Latina? Y, de nuevo, con datos duros, y lo que decía nuestro colega Cruceniac, en realidad América Latina tiene dos grandes entidades, el bloque Mercosur y México. Y si somos fríos y vemos los datos, es México y Brasil. El PIB de México es de 703 billones de dólares, acudiendo exactamente a la misma cita del embajador del Uruguay. Y el de Brasil es de 552. La suma del PIB brasileño y del PIB argentino todavía es ligeramente menor al PIB mexicano. Si hacemos el cálculo en paridades de compra, otra forma de medir las cosas, el tema cambia y pasa a Brasil a ser la economía más grande y luego la mexicana. Pero si vemos los datos reales, hay dos grandes economías, la mexicana y la brasileña. Y luego viene la economía de Argentina, ya bastante menos grande. Desde luego, y aquí está mi querido amigo el embajador de Chile, Chile es la economía más exitosa del continente, pero es un país pequeño, con una economía pequeña. Venezuela es un gran productor de energéticos, pero es nada más un gran productor de energéticos. Por más estratégicos que sean, eso es lo que signa a la economía venezolana. Entonces, nosotros podemos decir que ese rombo, ese pentágono, va a ser un hexágono y estará Mercosur. No dan los datos. Bramex, o sea, Brasil, México, sumados, tienen hoy una economía menor que la china, pero lo dramático es que la economía china era menor que la mexicana apenas hace 7 años. Entonces, en este análisis seco, duro de datos, estamos muy lejos de tener ni México, ni Brasil, ni México, ni Mercosur, ni toda América Latina sumada, la densidad económica suficiente como para ser un jugador en esta globalización que se disfruta. Nuestras economías todas son menor que la economía francesa. O sea que nos queda todavía un larguísimo camino que recorrer en América Latina para ser un interlocutor de la economía internacional. Lo que sí está pasando es esta incipiente formación llamada BRICS o BRICSAM, donde está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México. Creo que es un foro muy interesante. Además, el hecho de que estén ahí dos países latinoamericanos es correcto, y creo que debemos explorar también estas vías ante lo que yo llamo la globalización que se bifurca. Déjenme rápidamente hablar de la relación con Brasil. Con Brasil tenemos una larga historia, diría yo que absolutamente positiva y amigable, pero también tenemos desencuentros recientes, que tenemos que hablar con los brasileños y los brasileños con nosotros. No funciona el eufemismo amable de que pásele por aquí y pásele por allá. Hay en muchos foros desencuentros. En algunos México ha sido poco prudente, lo digo como académico mexicano y como hombre que quiere mucho al Brasil. Brasil no fue informado de ciertas cosas que debió ser informado, y hemos hecho muchos pequeños roces e incidentes evitables entre Tlatelolco e Itamaraty. Pero Brasil también ha sido a veces omiso con México y no ha funcionado bien, no ha fluido bien la relación de los dos países que pueden articular realmente América Latina. La relación comercial funciona muy bien, hay un déficit mexicano, pero el déficit mexicano, que tiene mucho que ver con el sector automotriz, permite que México exporte más valor agregado en el sector automotriz a otros lugares del mundo, y recibimos
cierto tipo de automóviles de América del Sur, y si ustedes ven la integración de la cadena automotriz, vamos a ver que la cosa funciona muy bien. Hay mucha inversión mexicana en Brasil, me da mucho gusto porque voy con frecuencia a Brasil, porque me encanta Brasil, y me gusta ver que hay letreros de Corona cuando llegas del aeropuerto hacia la ciudad, que el Hotel César Park es un hotel de Posadas de México, entras a un supermercado brasileño y ves productos mexicanos. Hay una relación económica que puede ser mucho más importante, que es incipiente, que debemos de catapultar, porque creo que está en el beneficio de los brasileños y de los mexicanos. ¿Qué pasa? Para mí Mercosur, con todo lo importante que es, no le da la dimensión para ser un bloque del tamaño de los que he mencionado en la globalización regionalizada. México no debe de ser, y repito, no debe de ser miembro de Mercosur. No es un club al que estuvimos invitados al principio, ni es un club donde tengamos que estar. Como se dice en buen mexicano, ¿qué se nos perdió en Mercosur? Mercosur tiene una vocación regional muy correcta, muy necesaria y muy legítima. México tiene que ser un buen socio, un buen asociado de Mercosur, y podemos trabajar juntos muchas cosas. Creo que muchos mexicanos, lo digo con respeto, con mucho nivel, han creado confusión. En esa fatídica reunión del Mar del Plata se metió ruido, como decía Puente Leiva. México no tiene que ser miembro de Mercosur, porque México es miembro del TLC, y porque no tiene esa contiguidad regional, pero sí debemos de ser un asociado para beneficio de México y de Mercosur. De nuevo, y no por hacer aquí un acto de presunción mexicanista, las exportaciones mexicanas superan a todas las de Mercosur sumadas. O sea que el bloque nuestro, nos guste o no, y ahí voy al dilema cuando quiero terminar, es América del Norte. Nuestra propia inserción en Asia del Este no es con commodities, por eso nos ha ido muy mal todavía. Es con mayor valor agregado, es con logística, es integrando cadenas en América del Norte, no en América del Sur. Yo creo, así como tengo muchos encomios que hacer el Mercosur, tengo críticas que hacer el Mercosur. Creo que como buenos latinoamericanos, casi lo voy a decir en plural, lo voy a decir en ñandé, firmamos y hacemos tratados y convenios y figuras que quizá no corresponden a nuestra capacidad real de sustentarlos a largo plazo. Pero yo no voy a hacer aquí una crítica de fondo y me corresponde. Sí creo que el arancel externo común para México desde el principio fue el principal dirimente para formar parte de Mercosur. Y creo que eso además puede impedir que se avance de otra manera. Pero tocará a los propios miembros de Mercosur revisar el obstáculo o el beneficio que trae el arancel común. Ahí Chile tiene mucho que decir, porque Chile tiene un estatus de asociado, más no de miembro pleno de Mercosur, aunque sí es parte de la zona geográfica del cono sur de América Latina. Yo pienso que ustedes, queridos colegas latinoamericanos, tienen que entender una situación de México única y muy peculiar, que creo que solo la compartimos, cuando reviso el mapa, con Turquía, un país grande y objetivamente importante, pero mucho más débil que el vecino del frente, que es Estados Unidos o que es América del Norte. México es parte de América del Norte. ¿Por qué? Porque tenemos muchos mexicanos migrantes en el otro lado, porque tenemos 400,000 millones de dólares de comercio con América del Norte, porque tenemos muchos problemas y también muchas peculiaridades por compartir una frontera con Estados Unidos. Eso no excluye que seamos fundamentalmente parte de América Latina. Lo digo en español, no hay que pedir ni permiso, ni hay que explicarse. La historia mexicana es la nuestra, la lengua mexicana es la nuestra, la cultura mexicana es la nuestra, y sería una grave pérdida para ambos grupos que México se escindiera irreversiblemente de América Latina. Ahí es donde Brasil no debe de ejercer un liderazgo excluyente. Ahí es donde la comunidad sudamericana de naciones está muy bien, si es nada más geográfica, pero está muy mal
se excluye a México, entre paréntesis, a las grandes Antillas latinoamericanas, me refiero a Cuba, a la República Dominicana y a Puerto Rico y América Central. Creo que el momento difícil de América Latina tiene que resolverse con un diálogo serio, profundo, empezando por Brasil y México. Eso no excluye el diálogo con los demás. Nosotros valoramos profundamente nuestra estupenda relación con Chile. Creo que con Argentina hemos abierto el comercio y está funcionando muy bien. Creo que Paraguay y Uruguay son países muy cercanos, muy amigables. Estuvo hace poco en visita de Estado el presidente de Uruguay y hay una vitalidad muy grande en la relación. Yo como funcionario de Semarnat, como subsecretario, tuve la mejor relación posible con mis colegas brasileños. Íbamos a Brasil y venían de Brasil y cambiábamos toda la información de la manera más fraternal y amable. Ojalá llevemos eso en serio a la relación bilateral. Nosotros no vamos a dejar de ser parte de Norteamérica, pero nunca vamos a renunciar a ser parte integral de América Latina. Entonces, entiéndanlo, entendámoslo, entendamos que Mercosur no es nuestro barrio y que tiene todo el gran derecho Mercosur de ser sudamericano. Hay temas, infraestructura, recursos naturales que son típicamente sudamericanos, correcto, igual que nosotros tenemos temas típicamente centroamericanos y norteamericanos. Pero eso no disculpe o excluya la gran integración. Con esto voy a terminar. Somos una nación de repúblicas, porque todos los atributos del Estado-Nación los compartimos desde Tijuana hasta Ushuaia. La historia, la lengua, la cultura, no tenemos por qué estarnos escindiendo y dividiendo. Y el portugués es una lengua hermana, los brasileños han sido muy generosos y los niños brasileños están estudiando masivamente el español y esa es nuestra condición, esa es nuestra nación, una nación de repúblicas latinoamericanas. Muchas gracias. Bueno, agradezco cumplidamente al embajador Casio Luiselli su muy sugerente y motivante ponencia. Es turno del señor José Félix Fernández Estigarribia, embajador de Paraguay en México. Él es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, ha desarrollado en la vida profesional las actividades de notario y escribano público. Tiene el grado de licenciado en diplomacia por la Universidad Católica de Asunción y entre sus cargos públicos destacan actualmente el ser embajador de Paraguay en México a partir de mayo de 2002, es embajador concurrente ante la República de Guatemala, la República Dominicana y El Salvador, fue ministro de Relaciones Exteriores de su país y representante de Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido presidente del Colegio de Abogados de Paraguay, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas y en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha fungido como árbitro de la lista paraguaya para la solución de controversias y entre distintas otras actividades de relevancia académica. A José Félix Fernández Estigarribia, también muy cercano a nuestro instituto, le pedimos que haga su presentación. Muchas gracias, señor presidente. Es un altísimo honor participar en cualquier jornada de la UNAM, el alma mater de México, donde han brillado tantas figuras del pensamiento intelectual y científico de este país y del mundo entero. Y el agradecimiento sube muchísimo cuando la jornada se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En estos 4 años, que cada vez me voy más cerca del final, en que he sido embajador en México, he tenido el privilegio de participar en muchísimas jornadas de instituto, de participar y aprender. Y algunas veces, por la generosidad de sus maestros, de poder ser expositor. A mí me encanta, soy el último embajador de los países miembros plenos del Mercosur
en hacer uso de la palabra, y sobre todo hablar después de la magistral exposición del embajador Casio Luis Cerilli, el embajador, tan brillante, y sobre todo porque me obliga a tomar reflexiones que no todas las veces van a coincidir con él. Pero me hace recordar una anécdota de que me pasaba cuando luchábamos contra la dictadura del presidente Stroessner. Porque entonces hablaba, y la gente que nos expresaba la solidaridad nos decían, porque hay que solidarizarse con y lograr que terminen las dictaduras del sur, como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. El etcétera éramos nosotros. Entonces, a veces, con esa apabullante erudición que hemos escuchado en todas las exposiciones, hay que escuchar la voz del país pequeño, el más pequeño en todas las cifras que magistralmente nos expresó en algunos momentos el embajador del Uruguay. Y el tema que a mí me asignaron, tal vez sea por eso el más complicado, es México-Mercosur en el marco de la filosofía bolivariana, por lo cual mi exposición está obligadamente a centrarse en lo político y no acentuar tanto el otro aspecto tan importante y tan vital como son las cifras macro y microeconómicas que se fueron vertiendo a lo largo de esta jornada. Entonces, ¿cómo comenzó esto de pensar que nosotros podíamos ser los latinoamericanos una unidad? Empezó con Bolívar, yo diría que un poco antes, y sobre todo empezó mucho desde México, porque dicen, yo no soy un historiador, apenas balbuceo en los temas de derecho internacional, dicen que el primer proyecto que se presentó en esto de concebir un pensamiento latinoamericano o iberoamericano, en esas definiciones que se dicen, fue aquel del proyecto del conde de Aranda, que ya se daba cuenta que no se podía mantener la unidad del imperio español, y quiso hacer 3 reinos, México, Nueva España, ¿verdad? Tierra firme, por supuesto algo indefinido que sería más o menos el otro gran virreinato que era el del Perú, y lo iba a mantener la unidad con casamientos de las princesas españolas, etcétera, y que de esa forma se lo iría manteniendo. Y el proyecto naufragó en los vericuetos de la burocracia española de Carlos III. Pero muy poco tiempo después ese proyecto tiene muchas similitudes con el que concretamente en 1821 Lucas Alamán, diputado por México, Nueva España, las Cortes, y donde establece las bases de una confederación integrada por los diversos países hispanoamericanos y el Reino de España. Pues ya estamos definiendo la iberoamericana. Vasconcelos dice que cuando es el más brillante canciller que tuvo México. Eso ya voy a crear aquí una enorme polémica y el embajador del Paraguay se la ha expulsado. Simplemente cité el gran educador, ¿verdad? En los primeros tiempos de la independencia, Bernardo Monteagudo, argentino, al servicio de San Martín, y desde el reencuentro de Guayaquil al servicio de Simón Bolívar, busca plasmar en escritos el pensamiento del libertador. En su ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos, escrito desde Guatemala, propone una federación entre estados hispanoamericanos. Señala el peligro que desde la Santa Alianza se cierne sobre los nuevos países independientes, aunque abriga la esperanza de que Gran Bretaña, abre comillas, como la nueva potencia que preside el destino de las naciones, ya ustedes piensan cuál es la potencia que preside ahora, y Estados Unidos se inclinarán por las nuevas naciones. Son ideas muy similares a las que van a abordar tiempo después cuando Cecilio del Valle, hondureño, más tarde canciller de México, decía: todas las naciones de América deben formar una gran familia, estrechamente ligada en el plan de sus relaciones,
¿Algún día se formará acaso un Congreso General que, agrupando representantes de todas las provincias de ambas Américas, reúna las luces sobre todos y pueda meditar, calcular y acordar lo que convenga para sostener su causa y ocupar en el mundo el lugar que debe tener? Podemos establecer ahora qué es lo que nos conviene. En el periódico de su dirección siempre proponía la Federación, Gran Federación, es el término jurídico que usa, que debe enriquecerlos, y habla incluso del Tratado de Comercio de todos los Estados de América. No hay mucha diferencia en lo que estuvimos discutiendo hoy, y ustedes con mucho más brillo. En su importante obra sobre Derecho y Diplomacia en las Relaciones Interamericanas, Ismael Moreno Pino transcribe dos valiosos antecedentes. El Catecismo Político Cristiano de Martínez de Rosa también propone una confederación, y posteriormente la Declaración de los Derechos del Pueblo de Chile, en el que se menciona un Congreso de los países americanos. Procuro usar citas mexicanas para que no sea yo el culpable o el único culpable. Todos estos antecedentes se plasmaron en la maravillosa concepción bolivariana. No todas las voces eran coincidentes. Mariano Moreno, ¿podemos definirle, ministro, como el pensador de la independencia argentina? Muchas gracias. No compartía la propuesta y encontraba argumentos para desecharlos. ¿Quién podrá concordar las voluntades de hombres que habitan un continente donde se cuentan por miles de leguas las distancias, donde se fijaría el gran Congreso, y cómo proveería la necesidad urgente de pueblos de quienes no podría tener noticias sino después de 3 meses? Muchísimo tiempo después, Alejandro Álvarez, hoy citado creo que por el embajador del Uruguay, casi repetía los mismos argumentos, y son los que también seguimos utilizando para encontrar acentos en las divergencias y poco en el sentimiento de unidad. Afortunadamente, para nosotros, el pensamiento de Moreno se va a encontrar contradecido por pequeñas figuras, como por ejemplo el gran don José de San Martín, que emprende acciones que superan los poemas homéricos, y tampoco van a influir posteriormente en Alberdi, o en Drago, o en Calvo. Así que siempre encontramos gente. Entonces, no podemos con esta brevísima tiempo describir, y aparte toditos los que están en esta sala saben más que yo, la magnitud de lo que fue el Congreso de Panamá. Pero sí quiero decir algunas reflexiones, porque decía siempre nosotros somos los países pequeños. Paraguay no fue invitado. No fue invitado. Hay algún joven alumno que por allí es un joven cubano que estudia aquí, que va a hacer una tesis sobre el doctor Francia. ¿Por qué no fue invitado? Los historiadores paraguayos confunden y procuran disimular. Es probable que el pensamiento sea así. La provincia del Paraguay está ocupada por un tal Francia, que la tiene perfectamente cerrada 14 años ya. No pertenece a nadie, ni tiene gobierno alguno, sino un tirano que es un enemigo virtual de todo el mundo, porque con nadie trata y a todos persigue. El que allí entre jamás sale. ¿Por qué estaba tan enojado el Libertador? Pero Francia lo tenía retenido a Humboldt. Recuerdan que con Bonpland fueron ellos importantes artífices para la protección política de Bolívar. Y eso era el verdadero enojo del Libertador. Entre paréntesis, el primer reclamo de los muchos que va a recibir mi país en materia de protección internacional de los derechos humanos. También, en el mismo sentido de esa línea de pensamiento, Bolívar no pensaba invitar a Estados Unidos. La invitación la hizo Santander. ¿Recuerdan los vínculos masónicos de Santander? Y en ese momento presidente de Colombia, porque Bolívar andaba guerreando. Y no sé si para bien o para mal, esta sala se va a dividir seguramente. Después de esa ley de liberación del Congreso de Estados Unidos, ya estaba la doctrina Monroe, se decidió enviar 2 delegados. Pero pues, por eso digo, no sé si para bien o para mal, uno llegó tarde y el otro se murió por el camino. Y el que llegó tarde le indicaron que en 1827 la reunión se iba a hacer en Tacubaya, y debe estar sentadito ahí esperando que se haga, porque todavía no la hicimos. Entonces,
Hay toda una literatura de relaciones internacionales, de filosofía, de historia, de derecho internacional que explican por qué no se desarrollaron las ideas. ¿Por qué fracasamos? Y seguramente por lo que señalaba tan justamente Moreno, pero sin poner énfasis en los otros aspectos. Y sobre todo porque en el siglo XIX, en la segunda parte, tuvimos dos conflictos gravísimos, el de la Triple Alianza entre mi país frente a Paraguay, mi país es Paraguay frente a Argentina, Brasil y Uruguay, y el conflicto de Chile con Perú y Bolivia, que él se embreca en el mapa latinoamericano. Pero sobre todo, quiero poner énfasis en un punto, y ya lo he hecho alguna vez en México. Canning, el primer ministro británico, afirmaba la importancia de la independencia de América a los intereses de Gran Bretaña y añadía su conocido corolario: y si permanece desunida, será nuestra. Y desde entonces, paralelamente al proceso latinoamericano, y seguramente como estoy en una universidad, pido disculpas y lo voy a hacer solamente por razones didácticas, van a coexistir siempre dos procesos: el latinoamericano y el panamericano, por llamarlo de ese modo, con la presencia de los Estados Unidos, y que se va a ir plasmando en la serie de conferencias interamericanas que alguna vez don Ricardo, que hoy preside, como siempre justamente esta mesa nos explicaba en unas sus brillantes y maravillosas intervenciones. Pero en todo ese tiempo, en que el proceso panamericano fue dejando de lado al proceso latinoamericano, los países latinoamericanos construyeron posiciones unánimes en el punto que son destacables. El principio de la no intervención alcanza su punto culminante en la conferencia de La Habana de 1928 y de Montevideo de 1933, donde ya se proclama. Y en la conferencia, bueno, ¿recuerdan que el embajador de los Estados Unidos votó en la conferencia de Montevideo del 33 sí, y tapó el micrófono y dijo: mientras dure el gobierno del presidente Roosevelt? En el 36, con Roosevelt en Buenos Aires, se va a consolidar. Y al mismo tiempo, todos los países latinoamericanos, cuando ingresaban a la Sociedad de las Naciones, hacían una declaración expresa en que no aceptaban aquel artículo de la Sociedad de las Naciones que decía que la Sociedad de las Naciones admite los pactos regionales, como por ejemplo la doctrina Monroe. Y nuestros países, al ingresar, hacían una expresa declaración en que señalaban que eso era una doctrina de los Estados Unidos. Siempre mantuvimos un pensamiento común. En la década del 50 del siglo pasado, los países latinoamericanos comienzan a repensar en su futuro y reaparecen las ideas integracionistas previas desde la CEPAL. Es persuadido de que la ampliación de las actuales dimensiones de los mercados nacionales a través de la eliminación gradual de las barreras al comercio internacional constituye condición fundamental para que los países de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo económico en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Esa es la introducción, el preámbulo al tratado que establece la LALC. Pero me parece que quiero destacar un tema importante. En ese momento se pensaba que el acuerdo era los países del sur y México. Y después nos fuimos olvidando apresuradamente eso. Nace el Mercosur. Y nace el Mercosur con el advenimiento de la democracia en el sur. Y aquí voy a señalar un tema que es propio de mi país, el país pequeño del Mercosur. Nosotros no podemos solamente mirar al Mercosur en las cifras económicas. Los paraguayos no tenemos el derecho de hacerlo eso, porque ese es un cambio coperniciano de la política exterior del Paraguay. El pasar por los antecedentes que dijimos, Paraguay era el Paraguay frente al Plata, frente a Brasil, frente a Uruguay, frente a Argentina. El Mercosur es nosotros con ellos. Y eso es un cambio importante. Aunque ahora haya muchas voces en mi país que cuestionan los fundamentos del Mercosur, a los cuales me voy a referir rapidísimamente. Y sobre todo porque quiero que comprendan, en
ese importante libro de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, Lorenzo Meyer y Josefina Mota dicen que México es el país que más le costó su independencia, con excepción del Paraguay. Todas las fronteras de mi país son trazadas por una guerra. La frontera del Brasil, con una guerra; la frontera con Argentina, por la misma guerra; y la frontera de Bolivia, con la guerra del Chaco de 1932-35. Fíjense si para nosotros no es importante ese sentido de unidad. Y sobre todo porque el Mercosur para nosotros es democracia entre sus miembros. Para nosotros, tanto como los tratados de Asunción y de Europreto y las últimas modificaciones y las asimetrías que también se escribieron, el protocolo de Ushuaia es fundamental, porque las dos principales crisis del Mercosur se hicieron en Paraguay. Y el Paraguay mantuvo su libertad en primer lugar por la decisión de sus conciudadanos, que lucharon denodadamente por preservar sus libertades, pero por la cooperación de los países del Mercosur que permitieron salvar ese proceso de integración y nuestras libertades públicas. Este proceso, de 1989 al 2006, es el más largo periodo de libertades públicas de la historia de mi país. Entonces, estamos en un momento, entre paréntesis, que parece que las voces adversas del Mercosur son las que ocupan la primera plana. No sé, pero así es, así está pasando. Y yo quiero reivindicar otros aspectos. Como por ejemplo, todo el mundo lee el conflicto entre Argentina y Uruguay sobre las papeleras, pero nadie dice que ambos países, y es muy importante decirlo en esta Academia de Derecho, en este faro del derecho de México, que es esta institución, que ambos países han decidido resolver sus controversias por la vía de los tribunales. Argentina llevando a la Haya y aceptando un primer fallo en el tema de las medidas cautelares pedidas, y Uruguay llevando al Tribunal de Asunción, que también se ha expedido en estos días. Y un antecedente: todos los fallos dentro del Mercosur, cuando teníamos solamente el sistema de arbitraje, han sido acatados en su totalidad. Yo creo que he dicho del pensamiento jurídico, eso también tiene su importancia. Y desde entonces, porque seguramente don Ricardo ya me dice que tengo 2 minutos, quiero señalar que el Mercosur ha sido importante, y lo señaló principalmente, en la defensa de la posición del fin de los subsidios a la producción agrícola. Pero sobre todo, y quiero tocar por fin el tema, porque nosotros sí creemos que México debe entrar tal cual lo definió el embajador Luiselli, como miembro asociado del Mercosur. Porque sabemos perfectamente la situación de México y su importante relación con Estados Unidos y con Canadá. Pero por supuesto que eso es vital para México. Pero que el embajador del Paraguay le van a dar clases lo que es vivir entre esos dos grandes que se llaman Brasil y Argentina, y hemos aprendido a convivir con ellos. Y eso es muy importante. Y hay que decirlo con firmeza, y hasta con elegancia. Entonces, nos parece trascendente que Luis Ernesto Derbez, canciller de México, se haya pronunciado en esta materia desde Asunción. El primer canciller de la historia de México que pisó Paraguay en misión oficial. Fíjese si a veces no nos sentimos un poco olvidados, y porque estas cosas nos parecen trascendentes. ¿Por qué creemos en la entrada de México? En los momentos difíciles eleve el debate, me decía Andrés Franco Montoro, uno de los artífices de la democracia en Brasil, fundador de un instituto de integración en San Pablo con proyecciones en el Paraguay. Y sobre todo porque nosotros entendemos que la dimensión política también es importante, y en eso México tiene mucho que decir. Elevar el debate significa hoy debatir serenamente. Me gustaría utilizar ese término tan común en México, platicar acerca de cómo lo incorporamos a México. Ese es el punto de la discusión, pero no el rechazo a que no debe estar. ¿Cómo lo incorporamos a México? Hace apenas unos días, Eduardo Sigal, subsecretario de Integración Económica de la Cancillería Argentina,
afirmaba: es imposible pensar en una integración disociando economía y política. Y añadió que el debate instalado hoy del Mercosur debe ser constructivo para rescatar y profundizar el proceso de integración. Se me acaba el tiempo, pero sí debo decir, para concluir, que esto es la continuidad de un proceso histórico que intentamos introducir en estas líneas. Es la búsqueda permanente de una identidad común, parte de la construcción de una civilización nuestra al servicio de la humanidad. Es una idea perenne, muchas veces postergada, pero que renacerá siempre. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, hoy volvimos a pensarlo. Hace muchos años, Elena Garro escribió Recuerdos del Porvenir. Aquí estamos, con nuestra carga inapreciable de recuerdos que nos permiten asegurar el porvenir. Gracias. Gracias a José Félix Fernández Estigarribia por la fascinante vertiente que ha tomado y se ha tratado con su característica sapiencia y bonomía. El señor embajador Oliveira Canabrava se va a tener que retirar, pero antes quiere hacer un planteamiento a los interesados en hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Otra vez pido disculpas, pero el motivo es muy justo. Justamente tengo que salir porque tengo que encontrarme en mi residencia con una gran delegación brasileña que vino justamente a negociar y ampliar un acuerdo comercial con México y también, a partir de mañana, una negociación de Mercosur en el sector automotivo. Si hay eventuales preguntas a mí dirigidas, no voy a poder estar aquí, pero con mucho gusto las contestaré. Les pediría solamente que pusieran bajo la pregunta el email, la dirección electrónica. Yo les prometo que contestaré a cada una. Yo pedí a la mesa la gentileza de encaminarme las preguntas, con mucho gusto. La segunda cosa es algo que vas a aprender un poco, doctor, que me quedé tan entusiasmado y feliz con esta iniciativa del Mercosur, que yo creo que es muy bueno que se haya empezado con el seminario del Mercosur, pero me permito hacer una sugerencia, que en el futuro se hiciera, ya que hicimos Mercosur, que hiciéramos también una de cada uno de los países del Mercosur. Yo tendría, por ejemplo, de discutir con ustedes temas absolutamente intelectualmente provocadores, interesantes, que fueron levantados por el embajador Luis Vélez. Me encantaría, y con los cuales debo decir que estoy de acuerdo. Entonces, es importante. Y cuando hago esta proposición, también lo hago no solamente a los dos países grandes, Argentina y Brasil. Yo creo que las intervenciones aquí de los embajadores de Uruguay y de Paraguay, la calidad de estas intervenciones demuestran claramente el interés que tendría para México un seminario específico sobre cada uno de estos países. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, pues estoy seguro que Jorge Víctor y Arturo Oropesa recogerán el guante y estaremos en tiempo razonable escuchando a nuestros comentaristas de acuerdo con el esquema que se plantea. Corresponde el turno al señor José Don Carrasco, embajador de Chile en México. Él es economista, particularmente en la especialidad de Economía Internacional, tiene una larga trayectoria en el servicio exterior de su país, habiéndose iniciado como habiendo sido asesor del ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Chile en Italia, en Suecia. Además fue representante de Chile ante la FAO, con sede en Roma, presidente del Instituto Italo-Latinoamericano de Roma en el periodo 2002-2004, fue director de la Dirección Europa, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales en su país, jefe del equipo técnico en la negociación de Chile con la Unión Europea,
jefe de la Oficina Comercial de Chile para Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y países bálticos, con sede en Estocolmo. En el plano académico ha sido profesor en las universidades de Concepción, Chile y de Estocolmo, Suecia. Es autor de diversos libros y artículos. Señor embajador, lo escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, reitero el agradecimiento y felicitaciones a los organizadores de este evento, quien de verdad está a cada momento más interesante. El ser casi el último en intervenir genera algunos problemas que tienen que ver en primer lugar con el agotamiento que todos empezamos a sentir después de tanto interesantes ponencias, y en mi caso particular hoy día también con el hecho de que muchos de los puntos, aspectos que yo tenía considerado en mi ponencia ya han sido mencionados y analizados por los colegas, lo cual me hace cambiar radicalmente lo que tenía pensado trabajar hoy día, y tiene una ventaja que también espero que me permita ser más breve para tocar los puntos que quiero hacer. Quiero tratar de evitar, como decía, reiterar ideas que ya están planteadas, por lo tanto voy a brillar un poquito el tema general que ahí ha sido puesto, y claramente voy a brillar muchísimo lo que era mi intervención inicial. Voy a tomar 2 o 3 puntos simplemente para esta ocasión. En primer lugar, creo que efectivamente un punto de partida fundamental es comprender en qué mundo estamos operando en el siglo XXI. En este proceso llamado globalización, o este conjunto de procesos que se llaman globalización, que son el elemento fundamental que caracteriza no solo el momento, yo diría la época histórica que estamos viviendo. Son procesos que se caracterizan porque involucran a los más variados aspectos de la vida humana y nos involucran a todos de una u otra manera. Hay, por cierto, aún una muy legítima discusión acerca de las características de los procesos vinculados con la globalización, con sus bondades, con sus problemas, que generan para los distintos países, las distintas sociedades o la evolución misma de la humanidad. Sin embargo, yo creo que es una situación objetiva que está regulando de una u otra manera, con regulación o desreguladamente, todas nuestras relaciones internacionales hoy en día. Si bien una de las características principales de esta globalización es una espectacular ampliación de las relaciones en todos los aspectos, y en particular de las relaciones económicas comerciales que estamos centrándonos hoy día entre las naciones, no es menos cierto que éstas se han potenciado a partir de los intereses de las grandes economías y de las grandes corporaciones multinacionales. Los esquemas de integración que ya estaban en proceso cuando se ha impuesto esto de la llamada globalización, o aquellos que han ido surgiendo y desarrollándose en los años más recientes, son o pueden constituirse como formas de encarar los desafíos que a todas las economías impone la multiplicación e intensificación de las interconexiones de los movimientos de los flujos comerciales, financieros, de inversiones en cada uno de nuestros países. Las economías con un menor peso relativo pueden ser, en este contexto, fácil objeto de control por parte de las grandes corporaciones si actúan, las economías, si estas actúan pasivamente en este nuevo contexto internacional. Pareciera ser que han sido aquellas que de una u otra manera han tomado iniciativas para integrarse a estos procesos globalizadores, ya sea por la vía de las decisiones unilaterales o bilaterales o incluso multilaterales,
las que de mejor forma han logrado obtener beneficios de las enormes ampliaciones de mercado y de la competitividad que ha sido adoptada a la globalización. En algunos casos, los de las economías más importantes, se ha buscado la proyección de sus propios intereses en los mercados internacionales de manera, idealmente, que no tengan contrapesos ni regulaciones que le limiten su expansión. Simultáneamente, han tratado de proteger sus economías o sectores más sensibles de la competencia que ellos mismos pregonan en el plano teórico. La única respuesta factible y necesaria de las economías relativamente menores es tratar, por una parte, generar sus propios procesos de integración regionales y subregionales, y por la otra, de aspirar a que se establezcan regulaciones internacionales que ayuden a establecer reglas suficientemente claras y comprensivas que eviten la competencia desleal, espacio en el cual estas economías más pequeñas no tienen prácticamente ninguna posibilidad de obtener resultados positivos para su desarrollo. Es así que, por ejemplo, los progresos regulatorios a los cuales contribuyó primero el GATT y posteriormente la OMC son fundamentales para un desarrollo más armonioso de la economía mundial. De aquí nuestra enorme preocupación por la paralización del proceso de Doha que estamos viviendo y al cual ya se ha hecho referencia. En este contexto, el progreso de las experiencias de integraciones bilaterales y multilaterales cobra una particular relevancia. Si a esto agregamos que ya hay en el mundo algunos sistemas de integración exitosos que, a pesar de sus propios problemas internos, están ya operando como actores activos en el comercio de bienes y servicios a nivel mundial, creo que se fortalece la necesidad de plantearnos seriamente el avance de procesos de integración regionales y subregionales en aquellas partes del mundo en que aún estamos atrasados en estas materias. Frente a una Unión Europea y a los procesos de integración en algunas partes de Asia, América Latina debe plantearse sus propios esquemas de integración. En América Latina no son nuevos los intentos en estas materias. Hemos vivido esta experiencia desde los orígenes de las naciones de esta región. Primero, y ya se ha señalado, y con una maravillosa exposición del colega embajador de Paraguay y otras referencias que se han hecho, con un contenido y una visión fundamentalmente política inspirados en los visionarios sueños de Bolívar y otros líderes del siglo XIX. Después, desde perspectivas y aspiraciones esencialmente económicas y en algunas experiencias, incluso de carácter fundamentalmente burocráticas, tales como la ALALC, el propio Pacto Andino en sus orígenes. Posteriormente, se han incorporado otros procesos más recientes, tales como el CARICOM en el Caribe, la Comunidad Andina de Naciones y particularmente y sobre todo Mercosur, cada una de ellas con sus propias características y propios resultados. Es por cierto un camino más útil y con mejores resultados relativos que las experiencias de los años 60 y parte de los 70, pero son aún, sin embargo, claramente insuficientes y no han logrado constituirse en actores con peso real ni en las relaciones globales de los países que las conforman ni en el ámbito mundial. Hay aquí lamentablemente déficits importantes que deberemos resolver en los próximos años. Los procesos de integración exigen mucho más que una sola decisión burocrática de integrarse. Requiere de una real y consecuente voluntad política fuertemente enraizada en las culturas y necesidades nacionales, unido a un pragmatismo en las estrategias y objetivos parciales y finales. En América Latina siempre nos ha faltado algo de esto.
Es momento que aprendamos y comprendamos que la integración es un excelente instrumento para avanzar en la superación de nuestros dramas ancestrales de falta de desarrollo y de cohesión social. Sin embargo, aún nos falta mucho que aprender. Por ejemplo, el rol de los empresarios es fundamental, y no solo me refiero a los grandes empresarios, sino que del conjunto de los empresarios y muy especialmente de los pequeños y medianos empresarios. No se puede pretender que los empresarios en general sigan el ritmo y el nivel de los acuerdos que los gobiernos firmen, muchas veces por razones estrictamente coyunturales, si no se han considerado las realidades y experiencias de estos sectores. No son solo un factor en los escenarios, sino que deben ser parte de los procesos negociadores que posibiliten darle mayor orientación y densidad a las negociaciones. También deben ser considerados en estos procesos de integración, desde los momentos de las negociaciones, los otros actores, tanto aquellos que se mueven en el plano social, sindical, como cultural. Los éxitos de los procesos de integración están vinculados, en definitiva, a la certeza de las decisiones y orientaciones de los responsables de las tareas de Estado y también a la capacidad de incorporar al conjunto de los sectores económicos y sociales. En América Latina tenemos muy pocos casos donde estas condiciones se han tomado debidamente en consideración, y esta es otra tarea pendiente en estos temas. Yo creo que aquí hay varias preguntas que uno se podría plantear, pero quisiera concentrarme muy brevemente y a modo de conclusión solo en una. ¿Qué hemos estado haciendo mal en América Latina? ¿Y qué seguimos haciendo mal en América Latina? Acá se ha mencionado, por ejemplo, el tema de las guerras y las diferencias internas entre nuestros países. Seguramente es cierto, puede haber sido en algún momento un factor que detuviera o dificultara los procesos de integración. Sin embargo, yo quisiera solo recordar algunas cosas. Si comparamos, por ejemplo, Europa con América Latina en el siglo recién pasado, en el siglo XX, la cantidad de conflictos, guerras, masacres, millones de gente asesinada en estas conflagraciones en Europa es enorme, enorme, no recuerdo la cifra en este momento, es enorme. En América Latina, por su parte, durante el mismo periodo, hemos tenido algunos conflictos, pero han sido muy localizados y efectivamente, en comparación con las realidades vividas en Europa, son de bastante menor relevancia. ¿Cuál es la diferencia? En este punto solo, que los europeos han sabido sacar experiencia de sus conflictos, experiencia de sus guerras. Y el proceso de unidad europea comienza, y no nos olvidemos nunca esto, inmediatamente terminado la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente el tema, 2 años después, 1947, ya los líderes europeos de la época, particularmente franceses y alemanes, enemigos, pero históricos, incluso antes, mucho antes del surgimiento de las naciones de sus respectivos países, junto con algunos líderes italianos, comienzan ya a plantearse los temas de la integración. Y la inteligencia de ellos es haber sabido encontrar un método, un camino y una estrategia para poder implementarla. La diferencia nuestra es que nosotros no hemos aprendido de nuestros conflictos, no hemos aprendido de nuestras dificultades y nos seguimos dando vuelta en torno a aquellas cosas. Y mira dónde ha llegado Europa. Si uno comparara muchas de las economías latinoamericanas, o por lo menos algunas, hasta la década del 30 y probablemente 40, y la comparara con algunas economías europeas, nos vamos a encontrar con más de alguna interesante observación, como por ejemplo, que justamente
vamos a encontrar economías latinoamericanas con mayores niveles de desarrollo que lo que tenían en ese momento algunas economías europeas. Nosotros hemos visto en los últimos años países como Suecia, Finlandia, Irlanda, incluso yo diría Noruega, que de niveles de atraso notables, comparables con el subdesarrollo de nuestros países, han llegado a ser los países más desarrollados del mundo hoy día. Se ha citado mucho el caso de Corea. Corea es otro caso espectacular de crecimiento. ¿Quién nos demuestra todo eso? Que cuando las cosas se hacen bien, es posible superar el subdesarrollo. Que cuando las cosas se hacen bien, es posible establecer esquemas inteligentes de integración que resulten, que muestren resultados y por esa vía hacerlos interesantes al conjunto de la sociedad. En fin, ¿qué es lo que hemos hecho mal entonces? Yo diría muy brevemente. Uno, no hemos sabido mirar ni leer nuestra historia. Y no hemos sacado conclusiones de nuestras propias historias nacionales y nuestras historias regionales. En segundo lugar, no hemos sido capaces, ya en casi 200 años, que vamos a celebrar prontamente los inicios de nuestras independencias en muchos de nuestros países, no hemos sabido plantear algo que podríamos llamar un proyecto de desarrollo nacional, que se vincule internacionalmente a través de los vecinos, a través de las subregiones, a través de las regiones. Yo no conozco ningún país en el mundo que haya logrado nivel de desarrollo, que no se haya planteado algunas formas de acuerdos nacionales en pos de un proyecto nacional integrador, en pos de un proyecto que desarrolle entre la economía y la sociedad hacia la modernización, que incremente su competitividad en el plano internacional y que vaya por esa vía con políticas adecuadas, mejorando los niveles de distribución de los ingresos de los países. Yo no conozco ningún caso en que no se haya dado estos fenómenos, que son tan simples de contarlos, son tan fáciles de decir, pero en América Latina no hemos sido capaces de enfrentar y resolver estos problemas. Entonces, cuando hablamos de problemas de integración, de problemas de pérdida de competitividad en el plano internacional, de las injusticias, entre comillas, que seguramente en muchos casos son reales, con que se nos trata en el mercado internacional, la primera variable que debiéramos mirar es a nosotros mismos, a nuestra economía, a nuestras clases políticas, a nuestras autoridades y a los pueblos, que no hemos sabido efectivamente plantearnos y resolver este problema. Yo escuchaba una excelente noticia hoy día, una confirmación de una excelente noticia, que es una muy buena señal. Este Fondo de Desarrollo Estructural en Mercosur, y espero que próximamente sea efectivamente realidad. Porque esa es la forma en que podemos ir caminando hacia un proceso de integración. Efectivamente hay grandes desigualdades entre nuestros países. Un Brasil enorme al lado de un Paraguay pequeño. Eso es cierto, eso existe. Pero nuevamente, perdónenme que recurra al ejemplo europeo. Europa vivió lo mismo. Las diferencias en aquellos años entre Alemania, por decir algo, y una Bélgica o Luxemburgo, bueno, si después incorporamos Portugal u otros países, son todavía mayores. Y ellos lograron establecer mecanismos, lograron encontrarse en una senda que generara el interés del conjunto y que resolviera el problema del conjunto. Si ustedes van hoy día a España o Grecia, incluso a Portugal, el salto que han dado estos países, sobre todo el sur de esos países, en Sicilia, incluso en Italia, producto de la integración de sus países a la Unión Europea, a la comunidad en aquel momento y la Unión hoy día, apoyado por estos fondos, es espectacular, espectacular. Y eso se ha hecho con decisión, con inteligencia y sin haber tenido necesidad de inventar la rueda. Bueno, me quedaría aquí por avanzado el tiempo y para que dejemos tiempo para un debate. Muchísimas gracias.
Agradezco igualmente al señor embajador José Goñi Carrasco su espléndida presentación, tanto técnica como testimonial importante. Corresponde la palabra al señor Arturo Oropesa García. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es juez no nacional de la Lista Nacional de Brasil para la solución de controversias en el Mercosur, ha sido representante diplomático y económico de México para el área del Mercosur, conferenciante de la Organización de los Estados Americanos, autor de diversos libros, así como articulista en diversas publicaciones y diarios sobre temas en materia de integración y comercio internacional. Es catedrático en las áreas de Derecho Económico y Derecho Comercial Internacional en la División de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general de la firma de consultoría de negocios Estrategia Latinoamericana y un muy cercano colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias, Ricardo, muy amable. Yo quisiera señalar primero mi gran gusto de desarrollo del evento. Como todos los que están aquí seguramente hemos compartido estupendas presentaciones de los colegas panelistas, y me da doble gusto, tanto como panelista como mexicano, el poner en la mesa del interés de todos nosotros, del interés nacional, el tema de la integración latinoamericana. Siempre es un buen tiempo para hablar de integración latinoamericana, nada más que hoy, creo, de acuerdo a los esquemas y marcos de referencia que nos presionan, es un tema ineludible. Y bueno, en ese sentido, agradecer desde luego la presencia de los señores embajadores de Chile, de Paraguay, de Uruguay y el señor embajador de Brasil, que se tuvo que retirar, por su compromiso y su aceptación a participar con nosotros en este tema en un ambiente de libertad académica, en el que agradecemos su compromiso de venir a platicar abiertamente estos temas que nos comprometen a todos y que creo que no hay otra forma de tratarlos. Creo que es un momento histórico, trascendente, en el que el sector oficial, el sector privado, la academia, todos debemos de hacer la tarea en la parte que nos toca y empujar este tipo de temas que significan finalmente desarrollo y que pueden significar finalmente crecimiento y empleo y tantos de los temas económicos que hoy más urgen a todas las repúblicas de Latinoamérica. Yo simplemente trataré de ampliar algunos de los temas que ya se han expuesto, agregar tal vez algunas cosas y recordar, porque creo que vale la pena, ya lo decía José Goñi, el embajador de Chile hace rato, vale la pena, a lo mejor no hemos recordado nuestra historia, y aunque desde luego hay un enorme ya tramo histórico señalado con erudición por nuestro amigo el embajador de Paraguay, pero vale la pena a lo mejor también transportarnos un poco al acto fundacional, a lo mejor un pasado más reciente de la integración latinoamericana y tratar de aprender un poco de ella para que no seamos niños, como dice Cicerón, de aquellos que no aprenden de su historia. Y recordar un poco de ese acto fundacional en 1960, en una etapa de posguerra, en una etapa donde dos de las principales economías agraviadas en el sentido de la destrucción económica, Francia y Alemania, recomponían el mundo europeo a través de la conciliación de sus intereses y donde se trataba de alejar de dos de los grandes fantasmas, no volver otra vez a padecer un evento bélico como estos y desde luego tratar de encontrar el camino del crecimiento. Bajo ese esquema, Latinoamérica, viniendo de un espacio diferente, de un camino diferente, vivía una etapa de cierto éxito económico y de cierta complacencia. Por lo tanto, hablar de integración era como un tema raro, era como un tema eludible, era como una simple alternativa más.
Y de esa manera, y presionados desde luego por la conciencia y la visión de gentes que siempre lo ha sabido, desde todos los grandes visionarios que nos ha hablado ya José Félix, tuvimos la gran visión, la presión de Rolprevich y de CEPAL que ya existía, y en base a ese tipo de líneas de no perder el paso frente a esa nueva organización europea, es como nace la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960, firmada por 7 países, de los cuales hoy solamente uno no ha tenido la oportunidad de hablar aquí frente a ustedes, que fue Perú. De ahí en fuera, los otros 6 son los que hemos tenido la oportunidad de platicar hoy aquí de lo mismo que platicaron hace 45 años aquellos próceres o aquellos visionarios de la integración y del desarrollo que tuvieron la oportunidad de firmar ese pacto fundacional de la integración latinoamericana. Pero era otra época, era otro momento, ¿sí? Podríamos mencionar, por llamarle de una manera ejemplificativa, era una etapa preglobal, ¿sí? Era otro universo, podemos decir que era otro planeta, sí, la economía era diferente, las condiciones eran diferentes, la realidad era diferente, vivíamos un esquema bipolar, signado por las dos potencias ganadoras, vivíamos como latinoamericanos el esquema de economías cerradas, tratando de encontrar sustituciones de importaciones, ¿sí? Y desde luego el comercio no era la parte significativa de nuestro desarrollo, apenas significaba el 10% del PIB latinoamericano. En aquella época el comercio exterior no era el tema prioritario que hoy nos urge y nos apremia. Por otro lado, y de manera muy importante, no existían como jugadores, y soy enfático, no existían como jugadores ni China ni India, ¿sí? Si recordamos, en 1960, China estaba inmersa en lo que se llamaba su etapa del gran salto adelante, tratando de resolver apenas los puntos de su incipiente revolución, que eran precisamente el dar de comer al pueblo chino, y en el que, en medio de ese programa fracasado, murieron aproximadamente 30 millones de personas entre 1958 y 1962. Por lo tanto, ninguno de los países firmantes de aquella época de Pacto Fundacional Latinoamericano tenía en el radar, ni tenía en la visión, ni en la preocupación a China. Desde luego India estaba en iguales circunstancias o parecidas, desde luego viniendo de un proceso diferente de liberación de la parte británica. Era otro mundo, eran otras preocupaciones, y la integración no era más que una simple alternativa, un camino a veces molesto, en el que no se encontraba el sentido de poner los mayores esfuerzos. Todo esto ha cambiado radicalmente. De 1960 a 2006 el mundo es otro, ¿sí? La economía es otra, la situación política es otra, la geografía del mundo es otra, la cultura es otra, la familia es otra, porque la globalización, como ya se ha señalado aquí, y creo que no es reiterativo hablar de ella, porque es la palabra mágica para entender hoy todos los procesos que enfrenta el poder público, el empresario y el mismo académico. Si no entendemos el proceso de globalización, no entendemos nada, porque tratamos de explicar todo a la luz de las teorías, de los libros, de las tesis que nos han precedido y no embonan, no checan. Y queremos meter los pedazos, las piezas dentro de un problema, y o nos queda grande la tesis o nos queda chica. La empujamos y agarramos colocándola un poco forzadamente, pero no nos da, ¿sí? El ejemplo más clásico es en la economía, donde seguimos tratando de identificar los procesos económicos mundiales a través de reglas de libros que ya no son vigentes, que no son válidos, y que nos dan estrategias y soluciones también falsas o insuficientes. Y el problema principal es que también, como ya se dijo aquí por el embajador Licelli, es un proceso incipiente, ¿sí?, en el cual estamos todos de acuerdo, pero es también un proceso generalizado. Claro, no es generalizado en los ganadores y en los perdedores, porque como todos los procesos hay ganadores ya y hay perdedores, pero es un proceso generalizado que a todos nos baña, y
a todos nos afecta dentro de toda la situación que ya se está viviendo. Pero el mapa de la integración era otro, ¿sí? Antes de esta etapa global, y veíamos que apenas había 3 procesos de integración: una comunidad económica europea que apenas comenzaba, que vale la pena ver que apenas estaba integrada por 6 países, y la LALC en 1960 contaba ya con 7 países. En ese sentido, nuestro acto fundacional está integrado por un país más en ese momento histórico en el que, a través de los tratados de Roma, la Unión Europea hoy, en aquel tiempo una comunidad a partir de los tratados de Roma, con 6 países, inicia ese largo proceso del éxito en el que hoy es el paradigma y envidiable por todos los países del mundo. En ese momento, nuestras repúblicas y nuestros países y nuestra época era la de un comercio de poemas y de sonetos. Decía Leopoldo Lugones que cuando 2 países no tienen nada que venderse, nada que comprarse, pues lo que bien harían debería ser intercambiarse poetas. Y eso era lo que hacíamos. Intercambiábamos extraordinarios hombres de letras mandábamos a Amado Nervo, mandábamos a Alfonso Reyes, y bueno, y recibíamos a Gabriela Mistral, y teníamos un excelente y cultural intercambio de poetas, no de mercancías, no lo necesitábamos. La globalización nos ha llevado a pensar diferente, las urgencias han cambiado, las necesidades también. Y en ese sentido vale ser incisivo, insisto, en el tema. De repente nos dice Friedman que el mundo cambió, que la Tierra ya no es redonda, que la Tierra es plana, ¿sí? Y de repente todo ese gran cambio geográfico a partir del mundo redondo, hoy tenemos que cambiar nuestro paradigma y decir que finalmente hoy todo está cerca, todo esto es una aldea y la Tierra se aplanó. Tenemos que también reconocer que hay una desregulación de las actividades económicas y que hoy una fábrica a lo largo de un año lo mismo puede operar en Francia, que puede operar en Indonesia, que puede operar en Praga, que puede operar en Centroamérica, y es de lo más común el cambio, ¿sí?, de esta planta, no solo de las partes que esto implica de un producto, porque como ya todos sabemos, hoy un producto puede tener 10, 15 o 20 piezas que vengan de 10, 15 o 20 países diferentes. Hoy la economía no es nada de lo que se le parezca a lo que teníamos antes. Y ya se dijo también aquí en el tema de las relaciones financieras, todo lo que esto representa en un segundo, en un día, en una hora del intercambio, donde la soberanía de los países no tiene nada que ver con la soberanía de 1960, donde hay un cruce de inversiones y de pasos financieros en los que ni siquiera los gobiernos logran enterarse todavía, porque no existen las normativas todavía adecuadas que puedan ir al día y a la vanguardia de los avances tecnológicos que con su brutal velocidad van determinando una nueva figuración del éxito, de la generación de la riqueza y en el tema de nosotros, de el Estado-Nación. Hoy, todo este tipo de rompimiento de paradigmas, lo que nos genera ya dentro del desarrollo es que el Estado-Nación, como ente suficiente para proveer el desarrollo interno del país, no puede ya lograrlo frente a un fenómeno global de estas dimensiones. Por eso, hoy aparece y ya es manejado la región Estado. Y dentro de esta región Estado aparece desde luego la integración como la solución que ha venido a dar muchos de los países, por lo menos a intentar su confrontación contra este fenómeno global. Y si viéramos hoy el nuevo mapa de la globalización, tendríamos que reconocer que es un mapa cruzado por círculos, cuadrados, circunferencias, líneas, que si Américo Vespucio le pidiera hacer un nuevo mapa mundi, tendría que repensar, de acuerdo a los esquemas regionales, cómo tendría que hacer este nuevo mapa de la configuración económica y del comercio del mundo. Y de manera importantísima, de 1960, que teníamos 3 esquemas de integración, hoy en el mundo hay ya 21 esquemas de integración
Si en 1960 implicaba alrededor de 15 países comprometidos con esta modalidad del desarrollo, a partir de en este año tenemos ya más de 120 países en diferentes esquemas de integración en los 5 continentes, en los que se ha venido y se está trabajando en diferentes modelos, en diferentes niveles, desde preferencias arancelarias, así como desde luego zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes o uniones económicas como la Unión Europea. El mapa ha cambiado, la economía ha cambiado, el tiempo ha cambiado. Tenemos una nueva integración galopante en la cual nosotros, precursores casi de este fenómeno mundial, nos hemos quedado rezagados. Destacan dentro de estos nuevos modelos de integración, y no podía ser de otra manera, los esquemas que implican tanto a China como a India. Tenemos a China, que en el 2004 se adhiere al modelo ASEAN de integración de Asia-Pacífico, ya formado desde 1967 con 10 países, y que ahora con China, a partir del 2004, están comprometidos en un tratado de libre comercio que empezará a operar en el 2010, ya con todo el universo arancelario. Y tenemos, por otro lado, el SAFTA, donde India, con 6 países también que lo rodean, juega a la integración y al desarrollo dentro de un esquema donde estos dos dos figuras de la integración de las 21, manejan más del 50% de la población del mundo, donde hay más de 3.000 millones de personas ya buscando una solución a sus problemas y a sus necesidades dentro de esquemas complementarios de integración. Esto es relevante, y más aún si vemos que la solución de diferencias de la que hemos estado hablando toda la mañana, que es uno de los temas que nos han obstaculizado en el crecimiento de nuestra integración, como se ha aseverado por algunos colegas aquí, y con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿sí? Vemos que esquemas que eran imposibles de pensar hace 45 años, como era la alianza Francia-Alemania, y que finalmente sobre 40 millones de muertos estructura la conciliación para el desarrollo y el futuro político de estos países y de esta región. Así vemos también que hay una alianza estratégica en el 2005, antes impensable, entre China e India, donde resuelven también esa conflictiva política histórica que han tenido durante mucho tiempo estos dos grandes países. Y todavía el premier hindú señala en esa reunión histórica, dice: India y China juntos pueden reorganizar el orden mundial. Y yo no creo que aquí ninguno de los que estamos en esta sala dudaríamos de que si se lo proponen y siguen como van, vayan a hacerlo. El tema ha cambiado. Tenemos, como países latinoamericanos, nuevas y urgentes competencias. Si partiéramos de una idea rápida de confrontación, que la hay, sí, porque esta se da todos los días y en todo momento y a toda hora, y viéramos la fuerza que puede representar y que ya significa la suma de dos países como China e India, en relación a 33 países que conformamos la idea histórica y cultural de Latinoamérica, veríamos que en población son 400% más fuertes, en economía son 35% más fuertes, en comercio son 54% más fuertes, en crecimiento promedio son 125% más fuertes, en inversión extranjera directa son 240% más fuertes, y en reservas internacionales son 400% más fuertes. Me parece que son cifras que deberían de reflexionarse, porque además de todo esto, cada año requieren de 22 millones de empleos, ¿sí? Contra los 5 millones de empleos que requiere Latinoamérica, y que compiten en el mercado laboral global todos los días, y en los cuales a la postre hemos estado saliendo perdiendo en la confrontación de dos líneas estratégicas diferentes. En el aspecto de nuevas habilidades y de los recursos humanos, del capital humano, está pasando también lo mismo, y tenemos que estos dos países tienen 22 millones de estudiantes universitarios contra 13 millones que tenemos como región de 33 países latinoamericanos, donde, de manera importante, tienen el 60% de estos estudiantes en carreras técnicas, en carreras orientadas al mercado,
y donde Latinoamérica las tiene solamente en el 30% promedio, y donde tienen 9 universidades colocadas dentro de las 100 universidades más importantes en el ranking mundial, y Latinoamérica tiene solamente una universidad rankeada en ese nivel, y que es esta Universidad Nacional Autónoma de México. Cifras interesantes que dan resultados también espectaculares. En estos últimos 20 años, China ha podido bajar su pobreza extrema en 50 puntos, India lo ha hecho en 27 puntos y Latinoamérica lo ha hecho solamente en 5 puntos. Estos son los datos hoy que nos dan una nueva realidad y que nos cambian el paradigma. Si la integración era una alternativa ayer, hoy la integración se ha convertido en un imperativo que ha dejado de ser una opción. Hoy pensar en la integración es pensar en sobrevivencia, es pensar en crecimiento posible y es en prepararse, ¿sí?, en relación al efecto de todo este gran fenómeno global que nos baña todos los días. Y esto es independiente, desde luego, del esfuerzo nacional que cada país tiene la responsabilidad y el derecho de ejercer de manera individual. ¿Qué tenemos hoy en materia de integración? ¿Con qué vamos a hacer frente a todos estos retos enormes que hoy empiezan y que no terminan y que cada vez se ven más apremiantes? Bueno, los saldos hoy de nuestra integración tenemos que reconocer también, como muchos colegas lo han hecho el día de hoy, que son deficitarios. Contamos con 5 esquemas generales de integración, ¿sí?, que todos ellos acusan déficits en los propósitos que se han marcado. Tenemos déficit en los objetivos, pensamos incluso SICA en uniones económicas que no hemos podido llegar, pensamos en mercados comunes que desde 1960 nos trazamos y no hemos podido concretar. Tenemos, para sustituir esos huecos de facilitación comercial, más de 50 tratados de libre comercio que por su magnitud, por su cuantía y por su falta de proporción, lo que han venido a hacer es a incrementar los costos del intercambio comercial en vez de facilitarlo. Hoy un empresario que quiera vender en Latinoamérica tiene que volverse un experto en cláusulas, en términos, en plazos, en condiciones que cada uno de estos tratados marca, no facilita el intercambio comercial, y me atrevo a decir que ya tantos tratados lo que vienen a hacer más bien es a obstaculizar en mucha medida el intercambio de bienes y productos de sobre todo empresarios medianos que no tienen la capacidad o los equipos o los recursos de ser expertos en este tipo de comercio internacional. Y el resultado es que solamente tenemos 16% de intercambio de comercio en comparación del 70% de la Unión Europea y del 30% que hoy ya tienen China e India con sus respectivas e incipientes integraciones. De ahí, y yo trataré de concluir ya cerrando un poco la idea con esto, de ahí la importancia del día de hoy, de ahí la importancia de que nos hayamos reunido para reflexionar de la importancia de México con Mercosur. México y Mercosur suman, sí, el 73% de la superficie de Latinoamérica, el 60% de la población, el 80% del poder económico de Latinoamérica y casi el 90% del comercio de la zona. Sí, son fortalezas dignas de tomarse en cuenta, de ejercerlas como parte de una estrategia que enfrente y que se asuma como lo que es, como una región, ¿sí?, que no riñe con la estrategia individual de cada país en relación con los mismos países de la zona o con extrazona como pueden ser China e India, pero que sí intente sumar y maximizar este tipo de fortalezas que están hoy al alcance de nosotros con grandes posibilidades. ¿Qué ha pasado? Y yo coincido aquí con algunas de las aseveraciones que ya se han hecho. Hemos fallado, y ese creo que debería ser el primer punto de partida y de reflexión. Creo que todos hemos tenido algo de culpa en la marginalidad de los resultados. Desde luego, México a partir de 94 se olvidó de Latinoamérica, y también hay que decirlo. México no ha sabido conciliar su geografía con su historia, y nos hacemos bolas tratando de privilegiar a veces a la geografía y olvidando la historia, y cuando recordamos la historia parece que dejamos atrás la geografía. Nos ha costado trabajo ser globales.
no nos hemos asumido como tales, no lo hemos entendido, y en ese inter hemos perdido espacio y hemos perdido oportunidades en Latinoamérica y en especial en Sudamérica. Sudamérica de alguna manera también ha hecho lo propio y ha refundado, por ejemplo, la zona a través del acuerdo firmado en Perú en 2004, a través de la Asociación Sudamericana, ¿sí?, en la cual no se invitó a México en una segunda versión de un acto fundacional en el cual México fue parte y en el cual es parte inherente a través de cualquier lógica que pudiera observarse. Coincido perfectamente en que la alianza tendrá que estructurarse a la luz de resultados posibles y ventajosos, pero son errores que hemos venido cometiendo y que han costado pérdida de ritmo y han costado también pérdida de rumbo. ¿Qué nos queda? Y finalmente con esto coincido. ¿Cuáles son nuestros retos principales? Yo creo que el trabajo de empujar a través de los diferentes puntos de la reflexión y del pensamiento de la economía mundial, global y latinoamericana, tenemos que seguir empujando estos temas porque significan desarrollo. Creo que hay una gran generación de negocios que no hemos podido hacer porque nos hemos quedado también con una visión de paradigmas viejos en la que creemos que somos competidores, en la que creemos que estamos agotados, cuando esto no es así. Por ejemplo, en el sector automotriz, de autopartes y de textiles, donde Mercosur y México son el 90% aproximadamente de estos sectores a nivel regional, son apenas el 5% del tema mundial. En ese sentido, nuestro crecimiento y nuestro reto no se agota en las paredes de nuestra región, sino que se desbordan y crecen geométricamente fuera de nuestra región. Pero no lo vemos así. Nos vemos como competidores, vemos como que es un obstáculo, cuando debiéramos de vernos ya con una idea de segunda generación de negocios, en la que como región viéramos cómo podemos, en vez de producir 4 millones, ¿por qué no producimos 8, producimos 10 o producimos 12 en 20 o 30 años, de acuerdo a negociaciones interesantes e inteligentes que podamos presentar a las armadoras? No lo hacemos, no lo hemos hecho, y como ese tema tenemos todos pendientes. Creo que el reto es imaginación, asumirnos globales y no seguir en esta ruta en la que estudios de Estados Unidos, de la National Intelligence Council, nos vaticina un fracaso, ¿sí? Los centros de inteligencia americanos nos vaticinan que en el 2020 seremos más gente, creceremos menos, y China e India nos van a pasar, ¿sí? Nos van a detener. Bueno, esos son los vaticinios, y creo que hoy en la persona de cada quien y en el territorio también profesional de cada uno de los latinoamericanos está la respuesta para que cambiemos la dirección y no seamos rehenes del proverbio chino que dice que si no cambiamos la dirección hacia donde vamos, muy posiblemente terminaremos en el lugar al que nos dirigimos. Muchas gracias a todos ustedes y muy amables.